A Nicolás Malinowski, querido Nicolás, especialista en el sector nuclear, magíster en gestión de la energía, doctorando en economía política mundial, ingeniero electricista, autor del libro Crítica de la energía política. Nadie mejor que Nico para conversar y preguntarle qué hay. Lo hemos charlado con él en muchísimas oportunidades, pero hay un tema puntual, saben ustedes, la pregunta es qué hay detrás del vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Están al tanto de lo que ha ocurrido, de estos despidos sorpresivos, arbitrarios en la CNEA, por supuesto no puede ser de otra manera, con represión y ocupación de la sede central, cosa que no ocurrió nunca, jamás. Hola Nico, buen día, ¿cómo te va, querido? Hola Clara, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Y ponele, ahí estamos, acabamos. Acá. Bueno, esta medida brutal, ¿no? Por la forma en que se implementó, nos podés primero contextualizar para la audiencia y vamos al hueso. Bueno, sí, lo que vos estás contextualizando ahí es la noticia que llegó el día martes, si no me equivoco, fue el que se enteraron los trabajadores de la CONEA, del staff contratados, digamos, hay una modalidad, digamos, de trabajadores contratados que vienen trabajando ya con 4 o 5 años de antigüedad, depende del caso, y algunos hasta más, se enteraron cuando ya estaban en sus puestos de trabajo, digamos, vía mail, la desafectación y el despido por parte de la comisión, y mientras tanto le llegaba, digamos, a sus domicilios el telegrama de despido. Esto, Sí, digamos, el gobierno lo quiere disfrazar con que son trabajadores administrativos, como también si eso no hiciera parte de las instituciones, ¿no? O sea, también claro. primero bajando el precio a cualquier el trabajador administrativo, con lo cual desmereciendo esas tareas, pero más allá de eso, ahí hay una falta de verdad por parte del gobierno, como nos tiene acostumbrados, donde no eran solo trabajadores de las áreas administrativas, sino trabajadores técnicos y profesionales especializados en ciertas áreas que incluso deberían ser parte de la planta permanente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero bueno, este gobierno no los ha efectivizado, con lo cual es una gravedad porque hay áreas que quedan muy afectadas para su correcto funcionamiento, ¿no? Entonces, incluso algunas áreas que podrían dejar de funcionar porque no tienen esos trabajadores especializados. Y esto es parte, digamos, de todo el proyecto. O sea, acá sí lo que vimos fue la invasión podríamos decir, por parte de la Gendarmería Nacional, que si bien las áreas nucleares o las dependencias nucleares están custodiadas por Gendarmería, nunca habíamos visto este accionar que vos decías. Primero, que el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica tenga que salir custodiado de la institución porque no puede darle la cara a los trabajadores, eso tampoco se había visto. Y segundo, digamos, bueno, ya el día de ayer no dejaban entrar a los trabajadores, había una suerte de represión también ahí afuera, y con un nivel de violencia a lo que nos tiene acostumbrado, que es sistemático, ¿no? O sea, venimos con un nivel de violencia por parte de este gobierno desde el día 1, cuando empieza a congelar los salarios, cuando empieza a cancelar los proyectos y cuando empieza a desmantelar los sectores, en este caso un sector sensible en áreas de ciencia, tecnología y desarrollo, que muchas veces nosotros lo venimos hablando hace de larga data con vos, Clara, y en otros medios y demás, pero es un sector que muchas veces no se conoce en la sociedad y la verdad que hay que conocerlo, porque recién uno se pregunta, bueno, ¿en qué nos afecta? Muchas veces, lamentablemente, empieza a ser sentido común o parte del día a día de que haya despidos, de que haya represión, y se empiezan a naturalizar estas cosas, como sucede las represiones los días miércoles a los jubilados, que es algo ya Sí. natural y un deporte del gobierno, lamentablemente, y que la sociedad muchas veces no reacciona, o veremos cómo reaccione cuando todo eso se encadene, ¿no? Me parece que esas son las cuestiones que nos tenemos que preguntar: ¿por qué primero se naturalizan estas cosas? Y después que se naturalice, digamos, la falta de inversión o de desarrollos en ciertos sectores cuando vemos estos despidos, como en lo que es en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en este caso particular, ¿no? Claro. Ahora, si a esto, Nico, le sumamos el hecho de que no puedo precisar con exactitud, pero ponele 3 meses, si no recuerdo mal,
las instalaciones, ¿no?, de la CENEA fueron recorridas, le vamos a poner así, por toda una comitiva de funcionarios técnicos y hasta militares estadounidenses. Entonces, bueno, la liazón, la relación que uno puede establecer del por qué este régimen autocrático está haciendo lo que está haciendo, que es desmantelar el desarrollo nuclear argentino, queda un poco más claro, ¿no? No, tal cual. Esto tiene un claro correlato con la injerencia de Estados Unidos. O sea, esto también lo hemos denunciado en oportunidades con vos acá. Y incluso yo leía el acuerdo de el acuerdo, no sé si es de el acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Argentina, que fue firmado el 5 de febrero de este año, y ahí dice un artículo claramente que Argentina no puede comprar tecnología nuclear de ciertos países, ¿no? Y ahí vemos también cómo nos empiezan a direccionar, donde cuando habla de ciertos países es Rusia y China particularmente, y ahí se canceló el proyecto que teníamos con la cuarta central con China, se empiezan a cancelar lo que es, cuando nos asociamos con el programa FIRST de Estados Unidos, también se canceló lo que era el proyecto Karen. O sea, esto viene claramente con una fuerte injerencia de Estados Unidos, como vos lo decías, y esto después afecta, y a eso es lo que me fui por las ramas, pero quería puntualizarlo, cuando la sociedad dice, bueno, ¿en qué nos afecta a nosotros que despidan gente de la sociedad, de la Comisión Nacional de Energía Atómica o de sectores estratégicos? Primero, que nos quedamos sin un sector de desarrollo por parte del desmantelamiento de Estados Unidos, como bien vos decías. Pero segundo, esto afecta directamente después en los costos energéticos y demás que tiene la ciudadanía, porque estas áreas colaboran con lo que es Nucleoeléctrica Argentina, que produce el 7% de la energía eléctrica que consumimos en todo el país, y ayer lo escuchábamos al nuevo vocero que decía, vamos a duplicar las tarifas. Entonces ahí hay un correlato directo, porque ese mensaje encima, en ese mismo mensaje, en ese mismo día, él dice, disminuimos, primero los datos están errados, pero voy a citarlo textualmente, él dice, disminuimos en un 58% la planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, después da unos datos, son medios erróneos, pero el sentido es, vamos a disminuir la planta de trabajadores de la planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y a los minutos después dice, bueno, liberamos las tarifas porque ahora son libres y concurren a los costos que tienen que concurrir, entonces la gente va a tener la población argentina tiene que pagar el doble de las tarifas, y si no las puede pagar, que se abrigue más en invierno. O sea, claramente todo ese encadenamiento de política, que uno parece que fueran cuestiones aisladas, no, son parte sistemática de esta destrucción de este gobierno nacional, que es un gobierno totalmente cipayo, que responde a los intereses norteamericanos. Claramente, incluso veamos todo lo que sucedió, ¿no? O sea, el día martes, o sea, esto del nuevo vocero presidencial, la asunción de el nuevo ministro, jefe de gabinete Santilli, con lo cual ahí termina de desnudarse también la alianza del PRO con este gobierno, y también, bueno, nos enteramos de los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y por la noche veíamos al presidente de la Nación brindando en la embajada norteamericana en Buenos Aires el aniversario de la independencia de Estados Unidos, con lo cual vemos ahí cómo se configura y reconfigura los lazos en todo el territorio nacional, que terminan destruyendo el empleo argentino, la idea de un proyecto de país soberano y demás, que lo que por menos intentamos construir desde otro lado, ¿no? Ahora, este es un plan, yo creo que también todo esto que estamos conversando, Nico, no es nuevo, lo hemos conversado muchas veces, pero a la luz de esto que ha ocurrido, conviene remarcarlo. Estaba viendo el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que señala que desde que Milei llegó a la presidencia, el presupuesto de la CENEA se redujo 45,4%, ¿no? Los salarios perdieron un 32% desde noviembre del 23, es decir, comenzaron desde el minuto cero, ¿no es cierto?, a desmantelar. Ahora, la pregunta para la audiencia, esto que vos estabas diciendo, es ¿cuáles son los planes
¿no es cierto?, de entrega que tiene este gobierno con respecto a esta área. Bueno, lo que estamos viendo ahí es, primero, es como vos decís, desde el minuto cero viene este desmantelamiento de los sectores estratégicos. Y segundo, lo que uno puede ver, o lo que, por lo menos lo que yo estoy visualizando y discutiendo, es que acá lo que se está reconfigurando, porque esto yo no lo mencioné, pero o sea, Argentina tiene una tradición de 76 años, cumplimos este año, de este desarrollo en ciencia y tecnología vinculado al sector nuclear. Lo que estamos viendo acá es que hay una suerte de reconfiguración, sobre todo luego de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, que quiere tener la hegemonía nuevamente en el hemisferio occidental, que ellos denominan, que está incluso en el documento de seguridad, de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, quieren controlar el área de la energía vinculada al sector nuclear e hidrocarburos. Y particularmente en el sector nuclear, ellos lanzaron, digamos, el plan nuclear norteamericano el año pasado, y ahí vemos cómo cuando ellos lanzan eso necesitan, digamos, reindustrializar el sector para poder justamente competir sobre todo con China, ¿no? O sea, China viene avanzando muy fuerte en lo que es la tecnología norteamericana. Y en ese sentido Estados Unidos necesita sectores que ya puedan rápidamente empezar a trabajar, porque formar técnicos, formar áreas calificadas y empresas calificadas con calificaciones internacionales, estándares internacionales, lleva tiempo. O sea, imagínate que un ingeniero, para que empiece a trabajar en el sector nuclear, necesitas 3 años después de su formación de ingeniería para que se inserte a trabajar en el sector. Con lo cual, Argentina se está posicionando en una suerte de proveedor de servicio a los intereses de Estados Unidos. Acá vamos a ver cómo la Comisión Nacional de Energía Atómica se puede convertir en una suerte de organismo que trabaje para los de Estados Unidos. Ya tenemos IMSA, la empresa privatizada que construye componentes con calificación nuclear, que fue vendida a los Estados Unidos, y el CEO de la empresa que lo compra, que es Arc Energy, una empresa petrolera norteamericana, cuyo CEO es venezolano y muy amigo de Donald Trump, ya están trabajando fuertemente para para exportar tecnología a Estados Unidos. Y acá vamos a ver también cómo se configura Nucleoeléctrica Argentina, que está a suerte de privatización, también con estos objetivos, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, ya hay una empresa de capitales norteamericanos asociada con INVAP, que es Mainen Energy, que es quien está pescando los trabajadores que van siendo dejados de lado o se van de nuestros organismos estatales y empiezan a trabajar para servicios de ingeniería para los Estados Unidos a través de esta compañía, con lo cual puede configurarse o reconfigurarse el sector nuclear argentino en una suerte de proveedor de servicio para los Estados Unidos en torno a este sector, ¿no? Y eso sería perder primero toda la capacidad que tenemos y a su vez trabajar para la tecnología norteamericana y no para la tecnología del desarrollo nacional. Y esto queda muy reflejado en el programa FIRST, cuando Argentina se asocia el año pasado, en agosto, al programa FIRST de Estados Unidos, que es el programa FIRST dice: Estados Unidos va a proveer y vender tecnología vinculadas a los reactores modulares pequeños al mundo. Y en eso, cuando Argentina se asocia, cancela el proyecto autónomo argentino, que era el CAREM, con lo cual dejamos de lado todo nuestro desarrollo tecnológico y nos asociamos a lo que Estados Unidos nos diga y nos ordene, ¿no? Y esto tiene que ver y tiene un correlato fuerte también con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, claramente desde ahí nos condicionan y direccionan nuestra política, en este caso de ciencia y tecnología, en un sector tan estratégico que no hay que perder de vista que en el mundo hay guerras por quien controla este sector, con lo cual no es menor que Estados Unidos quiera desmantelar la autonomía que tiene la Argentina o que ha ganado la Argentina ya después de 76 años de desarrollo, ¿no? Y me estaba acordando esto que decía, fíjate, ellos, cuando digo ellos, me refiero, ¿no es cierto?, a esta delegación de agentes del Departamento de Estado norteamericano, del Departamento de Energía. Una delegada, esto fue en mayo, de la Embajada del Reino Unido, ¿no?, tras recorrer un reactor nuclear argentino, sentenció: ustedes no pueden tener esto, ¿no? Tanto es así que fue denunciada públicamente por investigadores de la CNEA esto. Me refiero eso sí, eso fue cuando, en el año 2022, me parece.
No, lo tengo fechado en Ah, este la año, visita de ahora, Claro, sí, sí, porque hubieron sí. varias, sí, sí. Que el Bueno, claro. recorrido incluyó el reactor RA-10, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Bueno, esa delegación, bueno, el R10 es uno de los reactores multipropósitos que produce radioisótopos para tratamientos oncológicos, particularmente, que está en un 85% de avance, más o menos, que es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, y, y ese proyecto, bueno, claramente Estados Unidos vino y dijo, ustedes no pueden hacer esto porque esto es peligroso para nuestra soberanía y para nuestra eh, seguridad, según entiende Estados Unidos, con lo cual claramente está condicionado esta política por el injerencismo norteamericano y está a la vista, ¿no? O sea, lamentablemente no es Vox Populi en la Argentina estas cosas, pero sucede de que nos viene el Departamento de Estado y recorre nuestras instalaciones y nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Incluso en esa visita, después de esa visita, salió un documento que elaboró la Comisión Nacional de Energía Atómica para hacer un listado de las áreas que podrían ser privatizadas, que ellos dicen puesta en valor para los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual ahí habría una entrega de todos los sectores de investigación de investigación y desarrollo que tiene la Comisión, porque a eso se dedica la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica se dedica a investigar y desarrollar tecnología en torno al sector nuclear, ¿no? Y eso tiene distintas áreas, el área de la energía, el área de la medicina, el área de alimentos, el área del agro, o sea, son todos sectores que la Comisión trabaja, e investiga y desarrolla, que eso está hoy a suerte de desmantelar o entregarse a los Estados Unidos y perder esa soberanía que tanto nos costó conseguir, ¿no? Sí, quiero sumar, porque lo había notado como un dato, esto que decías vos al principio, no nos dejemos engañar cuando este régimen dice, no, los contratos que no se renovaron fueron de personal administrativo, que vos señalabas hace un rato. Escuchaba las declaraciones, la explicación de Paula Lerete, ¿no? Que es una de las despedidas, que era una trabajadora que operaba un microscopio electrónico de barrido utilizado justamente para investigaciones en metalurgia y en biología, ¿no? Entonces, Uh-huh. ¿de qué empleados administrativos? Porque claro, lo dicen así y uno cree que es gente que pone el sellito en algún papel. No, tal cual, tal cual. Eh, por eso se ningunea, digamos, y se intenta confundir los mensajes en las redes sociales, que después es lo que hace el gobierno nacional. Pero acá, digamos, están despidiendo gente formada. Y así fuesen administrativos, o sea, las instituciones necesitan administrativos para funcionar justamente. O sea, acá también hay una suerte de degradación y decir, bueno, porque aparte, o sea, pensémoslo como mercado laboral o el mundo del trabajo, donde si actualmente el gobierno, sí, porque aparte el vocero presidencial el día martes se jactaba de que habían despedido alrededor de 3.000 trabajadores, corregime Clara si no estoy en lo correcto, pero no encuentro ahora, yo lo tenía anotado, pero alrededor de 3.000 trabajadores despidieron en acá está, mira, 34, la reducción de la planta estatal son 3.000 bajas mensuales, con lo cual Sí, esas 3.000 bajas mensuales concurren a buscar empleo, concurren a buscar empleo de plataforma, en esto de la uberización, del rap y demás, y donde también, si vos te fijas, hay muchas veces, me pasó ahora que estuve en Río Cuarto en el mes de mayo, es irrisorio el precio del Uber o del Didi o algún otro tipo de plataformas para utilizar como taxi, es irrisorio, o sea, no pagas traslado por 1.000 pesos, por 1.500 pesos, por distancias muy largas, y porque, ¿qué sucede? Hay una concurrencia donde tenés muchos oferentes y poca demanda, entonces el precio baja, digamos, claro. entonces eso termina siendo la idea que quería cerrar termina siendo perjudicial para todo el mundo del trabajo, porque tenemos más gente desempleada que concurren a esas plataformas, que es la forma más rápido de conseguir algún tipo de empleo, porque no hay apertura de empleo formal en ningún tipo
de rama de actividad, ¿no? Claro, le sumemos lo que ha ocurrido ayer, en que, voy a dar este ejemplo, en que los becarios del CONICET multiplicaron protestas en todo el país, porque voy a insistir con estos datos. Yo creo que los datos estos hay que enfatizarlos. Los becarios del CONICET, tanto los que cursan un doctorado como luego un postdoctorado para poder acceder a la carrera de investigadores, lo cual les lleva por lo menos 7 u 8 años de formación específica y altamente calificada. Bueno, los becarios, digo, carecen de todo tipo de protección, y lo único que habían conseguido era una cobertura de salud que también les quitaron. Y los salarios están... Tal cual, sí. Están congelados que no son salarios, son estipendios, se los congelaron hace 2 años. Es decir, en esta área de la que estamos hablando vos y yo, ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de científicos y de técnicos que llevan años formándose, y esa formación la pagamos todos los argentinos, ya que les interesa tanto. No, tal cual. Y después, ¿a dónde van esas investigaciones y quién se apropia de eso? Me parece que es un debate muy amplio que hay que empezar a dar socialmente de cómo se construye, digamos, qué modelo de ciencia y tecnología construimos, también esa modalidad de becarios, en algún momento también tenemos que discutirla, de por qué son precarizados, ¿no? Y no son trabajadores, pues serían trabajadores de la ciencia en la Argentina, ¿no? Y me parece que ahí también son discusiones que se están dando en un futuro, para un futuro, ¿no? Ahora actualmente claramente hay que por lo menos defender y resistir las becas y las conquistas que se habían dado, pero que sean el piso para seguir discutiendo la formalización de esos tipos de trabajo, porque si Argentina si Argentina robustece su sector de ciencia y tecnología, su sector de las universidades, claramente que eso termina siendo más pujante para un país con mejor calidad de trabajo, mejores calidades de industria, para el acorde, digamos, a las necesidades que tiene el pueblo argentino. Si no, vamos a seguir siendo un modelo de enclave colonial, que es a lo que nos están llevando, ¿no? Porque por esto, o sea, la contracara de desmantelar todas estas áreas estratégicas, fíjate, hablamos del desmantelamiento del sector nuclear, desmantelamiento del CONICET, de financiamiento de las universidades y demás, y por otro lado vemos cómo se aprueban leyes para el RIGI, Super RIGI, que son esas leyes, le dan subsidio, o sea, la sociedad argentina termina subsidiando a las grandes corporaciones. Hay que poner en esos términos también, porque cuando se dice no, vamos a recortar el presupuesto de la universidad y demás, por otro lado estamos dándole subsidio a Peter Thiel, una de las grandes empresas de los magnates norteamericanos, que viene a invertir a la Argentina, y lo ponen como algo positivo, ¿no? Pero en realidad vienen a saquear a la Argentina, no es que vienen a hacer una inversión que genere empleo y demás, porque si se instalan los data centers que quiere instalar para el uso de inteligencia artificial que quiere instalar Peter Thiel en la Argentina, ese tipo de inversiones no generan empleos o grandes cantidades de empleos cuando están ya en operación esos data centers, y ni siquiera generan desarrollo tecnológico en la Argentina, porque es todo importado. Incluso el Super RIGI y el RIGI le dan esa posibilidad de importar todo a este tipo de empresas, ¿no? Creo que nos fuimos un poco por las ramas, pero hace todo al estado de situación general, ¿no? Claro, exactamente, es el contexto, que es de lo que tenemos que empezar a hablar. En la letra chica del llamado Super RIGI, ¿no? En la letra chica, pocos saben que las inversiones iniciales que dicen, no, pero tienen que ser inversiones de por lo menos $1.000 millones, pero pocos saben que en realidad para poder entrar, ¿no es cierto?, en este régimen de inversiones, solo tienen que poner el 10%, y luego, ¿no es cierto?, todo lo que generen como rentabilidad, al Estado argentino no le queda prácticamente nada. No, aparte el Estado argentino le baja los impuestos, le baja el impuesto a las ganancias y le da ciertas ventajas fiscales que no tienen ningún tipo de otro tipo de industria, ¿no? Entonces
acá claramente vemos cómo se está configurando ese tipo de, por eso decía una economía de enclave, de venta o de entrega en realidad de nuestros recursos naturales a este tipo de empresas y de inversiones que no generan nada positivo lamentablemente en nuestro país, ¿no? Entonces ahí, bueno, los Peter Thiel de la vida seguramente estarán también a la pesca y a la caza de los empleados de sectores como el sector nuclear o del CONICET, porque ya son personal hiperformado que no tienen que formarlos y por salarios de $1.000 se los llevan y si fuesen trabajadores de Norteamérica seguramente les cuesta el doble o el triple ese tipo de trabajadores, ¿no? Entonces acá estamos también viendo cómo se aprovechan de nuestro sistema, incluso volviendo al sector nuclear, el documento que publicó la Comisión Nacional de Energía Atómica el día de su aniversario, que fue el 31 de mayo, dice que la comisión se tiene que dedicar a formar los trabajadores e investigadores del sector nuclear para el sector privado, con lo cual acá estamos viendo una transferencia fenomenal. O sea, nosotros los formamos y las empresas privadas los explotan, digamos. Acá claramente hay una ecuación que hay que rever y repensar, ¿no? En forma urgente, querido Nico. Por eso no quería, Tal cual. no quería dejar de conversar con vos sobre este tema, así, machacar sobre caliente, como quien dice. Vos sabés que estamos siempre en permanente contacto. Te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que te has hecho un tiempito especial para conversar con nosotros. Y bueno, y vamos a seguir en contacto, seguramente. Totalmente clara y bueno, y seguramente, y para quien quiera seguir, digamos, cómo viene evolucionando esto, puede buscar también los artículos que hemos publicado, las revistas que hemos hecho, porque esto lo venimos denunciando el día 1 desde que asumió este gobierno, ¿no? O sea, yo lo hablaba el otro día en una entrevista, que bueno, esto se profundiza y parece que se empeora porque había estado Reidel en NASA para, en teoría, hacer un plan nuclear y demás. No, esto es sistemático del día 1, desde cuando se presentó la ley de bases en el Congreso Nacional, que ahí se puso a privatización las centrales nucleares y todo el área nuclear, con lo cual hay que seguir, esta es la foto y el resultado actual, pero hay que seguir toda la película de la política nuclear de Milei y de la política de destrucción de los aparatos productivos. Me parece que, y la foto también de eso es las 26.000 pymes que ahí ya tenemos cerradas en el país, ¿no? Así que bueno, Clara, Nico, seguimos y sí, muchas gracias. danos algún enlace, ya sea tuyo, ¿no? Me refiero, para seguir No, las notas. bueno, o me pueden seguir a mí en mis redes, que es Nico Malinovsky, tanto en Instagram como en Twitter, pero si no, en el cohete a la luna yo he publicado algunos artículos de forma, o sea, con mi firma y si no también con Diego Hurtado, sobre el sector nuclear. En el cohete a la luna pueden seguir, digamos, ahí la trayectoria, y si no, en ámbito financiero son como los dos espacios que yo más publico también. Y si no, en la agencia de noticias de Nodal también he publicado algunos artículos al respecto. Perfecto. Nico, te mando un abrazo enorme, como siempre. Muchísimas gracias, Igualmente, Clara, un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, hemos estado conversando con Nicolás Malinovsky, especialista en el sector nuclear.